oportunidad tenemos el agrado de presentarles a Liliana Méndez Castel, que ella es un gran pilar de nuestra filial, ¿sí? Así que hoy vamos con alguien local. Bueno, queríamos que Lili participe de este encuentro porque ella es muy didáctica en sus presentaciones, así que bueno, la idea es hacer una introducción a lo que es la metodología y cómo comenzar a escribir un trabajo científico. Bueno, le damos la palabra a Lili, espero que puedan disfrutar la clase, y cualquier duda o comentario que quieran hacer, lo pueden ir haciendo por el chat, y bueno, lo vamos haciendo más fluido o dinámico, ¿sí? Bueno, Lili, te cedo la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Lamento la tardanza, pero justo tuve un inconveniente en el micrófono de la compu. Bueno, la mayoría me conocen como pediatra, ustedes dan qué hace, porque por más que Gisela hice referente, pero yo soy pediatra, pero bueno, durante 30 años, hasta que me jubilé, fui docente de la Facultad de Ingeniería, y bueno, para seguir y aspirando a ganar más cargos como profesor, era necesario tener una maestría, así que hice la maestría en metodología de investigación. Creo que por eso es que más que nada me convocan, y después hice otra maestría en salud mental, evidentemente mucho efecto no hizo en mí, pero bueno, y en las dos presenté la tesis, y realmente para poder hay que hacer, entonces, evidentemente, al haber hecho las dos tesis, un poco de conocimiento sobre la metodología, fui adquiriendo, pero de todas maneras, por supuesto, uno tiene que seguir siempre trabajando en esto. La idea era un poco, en lugar de pediatra, dar una visión de qué es esto de metodología de investigación, de qué se trata, y pensé la charla hablar sobre metodología al principio, o sea, dos partes de la charla. Metodología de investigación al inicio, y después dar un breve pantallazo de, bueno, cómo escribir un documento científico. Bueno, pero la idea es un poco hablar de cómo, qué quiere decir esto de metodología de la investigación, pensando en cómo lograr un método científico válido y aceptable, y que podamos llamarlo, ¿no?, como tal. El método científico viene de meta, del griego, es hacia, o a lo largo, o sea, a dónde nos queremos dirigir. Y odos significa camino. Por lo tanto, el método científico es el camino que debemos seguir siempre que queremos investigar para obtener un logro, para obtener nuestra meta que es, ¿no es cierto?, la obtención de conocimiento. Por lo tanto, el método científico no es una receta. Yo no puedo decir que para investigar yo, como una receta de cocina, mezclo el azúcar con la harina de tal manera. No. Es un camino que tenemos que transitarlo, y que cada uno lo tiene que transitar de manera diferente. Por supuesto que siguiendo algunas pautas que son las que vamos a tratar de analizar hoy. Pero en sí mismo no es una receta, no es para investigar yo hago esto, no. A partir de las pautas y de algunas premisas, yo como científico, como investigador, tengo que transitar ese camino, que no va a ser el mismo camino hoy que mañana, ni de que yo transite o que transite otro investigador u otra persona que quiera, ¿no es cierto?, obtener esa meta, lograr, ¿no es cierto?, ese objetivo. Por lo tanto, el método científico es un proceso. Por lo tanto, investigar es un proceso, que no es una entidad en sí misma, bueno, la metodología de investigación es tal cosa, sino que justamente es el proceso que realizan personas, entidades muy concretas, que son los investigadores, que somos nosotros cuando queremos investigar, aunque seamos de la profesión que seamos, pero en ese momento que estamos tratando de transitar ese camino para lograr a nuestra meta, ahí somos investigadores. Como investigadores somos entidades que queremos darle a nuestro accionar un cierto sentido,
que es lograr una investigación científica. Por lo tanto, la investigación científica es eso que hacemos los científicos cuando investigamos. Esto parece como un trabalengua, pero en definitiva lo que quiero es que concretemos o tratemos de llegar al concepto de metodología. No hay un método, sino un conjunto de caminos para lograr un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Fíjense, es la puesta en acción de la facultad de un investigador. ¿Para qué? Para obtener un producto. Yo siempre que investigo quiero obtener algo, lo tengo que, pero ese algo, ¿de qué se trata? Es obtener un conocimiento. Por lo tanto, esto me interesa que lo analicemos. Cuando yo investigo, mi objetivo tiene que ser obtener conocimiento. Yo cuando por ahí leo, fíjense, cuando leía en las jornadas regionales, en algunos objetivos que decía, bueno, presentar un trabajo a una jornada o publicar, no. El objetivo de investigación es siempre obtener conocimiento. Siempre, no hay otro producto de una investigación científica. Si queremos llamarla investigación científica. Ahora bien, ese producto o esa obtención de conocimiento puede ser respondiendo a dos motivos. Por los conocimientos, porque quiero obtenerlo para yo sentirme que conozco más, que sé más, que eso es como que, bueno, responde sí o sí a los cuestionamientos, ¿no es cierto?, de mi conciencia, de mi interés. O si no, o producir conocimientos por las consecuencias, pueden ser técnicas, pueden ser prácticas, pueden ser, en fin, que en general se refieren a estos conocimientos cuando hablamos de producir o investigación científica. O, por ejemplo, modificar prácticas que de esa producción de conocimiento puedo yo inferir o influir en las comunidades científicas. Pero entonces, la única posibilidad que un trabajo se llame científico es porque produjo conocimientos, sí o sí. Ahora bien, yo ahora les voy a mostrar tres como diagramas de lo que es el método científico. ¿A qué responde? Fíjense, los tres diagramas inician el proceso, este camino, en analizar el escenario del problema. Cuando yo veía estas gráficas, me acordaba de la última exposición de Diego Enríquez, cuando él decía, siempre que yo quiero obtener conocimiento, lo más válido es hacerlo a partir de documentos escritos. Está bien, puede ser en un chat o en un foro de especialistas, pero lo más valioso es analizar lo que está escrito por otros investigadores. Después, identificar la información disponible, ¿no? Yo quiero decir, bueno, si yo identifico la información a partir de, bueno, cuál es el problema que yo tengo, que puede ser, bueno, estuvimos en la que Gisela se pasó con todo lo que hicieron en el comité de lactancia materna. Yo quiero conocer algo mi escenario es la lactancia materna. ¿Qué hay sobre lactancia materna? Ahora, no qué, sino, bueno, puedo conocer la lactancia materna y edades de las madres, por ejemplo. Bueno, yo tengo que ir paso a paso. Bueno, quiero conocer las mamás, la edad de las mamás de los chicos que llegan con lactancia exclusiva hasta los 6 meses. A partir de todo eso que yo leí, que yo estudié, que yo busqué, elaboro un esquema, o sea, describo cuál es el problema, porque de acuerdo a lo que yo leí, las mamás muy jóvenes no llegan a los 6 meses, la más grande. Y yo a partir de que elaboro eso, tengo que ir a buscar más. Yo creo que por lo que leí, bueno, entonces ya voy específicamente, lactancia materna y edades. Vuelvo a reelaborar el esquema de trabajo. Y hay que preguntarse,
¿qué pasó con esto? ¿Será que lo que yo leí es así, no es? Me vuelvo a preguntar. Fíjense, es un camino que va y viene, que ya vamos a ver que yo lo dibujaría distinto, pero no es que yo empiezo acá linealmente y hago esto y después hago lo otro y después veo el método y después veo cómo obtengo y después hago el dato y después lo analizo. No, muchas veces por ahí nosotros decimos, bueno, vamos a analizar lactancia materna y edad de la madre. Y leí algo que me hizo ruido y no, bueno, todos los trabajos que yo leí concluyen lo mismo. Bueno, puede ser que yo quiera investigar para ver si lo que yo investigué concluye lo mismo que los anteriores. También puede ser, o que esto se hizo siempre en una cierta cantidad o calidad o estructura social, bueno, yo lo quiero hacer en otra estructura social. Pero en definitiva esto es un ida y vuelta. El método es dialéctico, es decir, yo voy avanzando y después retrocedo, pero nunca vuelvo al inicio, sino voy avanzando así, como una espiral, pero que, bueno, este camino tiene que ir, pero fíjense que no es así, es así. Hay otro investigador que a ver, ahora no me... Ahí está. Este esquema es, bueno, yo observo, a ver, me parece que en mi consultorio la mamá más joven no le da a la mamá más grande, bueno, observo. Y me pregunto, ¿será que la mamá...? Y fíjense, y todo esto sigue este camino, este proceso, y bueno, ¿será que es lo que yo digo? Y experimento, entonces esto ya, acá aparece la experimentación. Bueno, si yo quiero hacer para experimentar, tengo que hacer un trabajo que se justifique el experimento, pero puede ser que la experimentación sea que yo, no experimentación como experimentación, sino un análisis situacional, y yo quiero, bueno, empiezo a preguntar en otra estructura social, puede ser o en madres de barrios estructuralmente, económicamente más pobres, con respecto a barrios económicamente más pudientes, y bueno, entonces ya empiezo a obtener información, bueno, yo ya obtuve, hice mi trabajo científico, y fíjense, bueno, concluyo tal y tal cual. Siempre el trabajo científico tiene que ir seguido de documentación escrita. ¿Para qué quiero yo conocer algo si no lo puedo difundir? Y fíjense acá, yo, bueno, escribí que me quedó re lindo y hice ciertos descubrimientos. Estos ciertos descubrimientos van a ser la base de otros futuros trabajos científicos. Y esto es lo encantador de la investigación. Lo que yo investigué y lo cerré y ya fueron las conclusiones de mi trabajo, van a ser la base, porque esto tiene que servir para que otra persona también siga aprendiendo, siga logrando otros conocimientos. Si yo no hago una documentación escrita, todo eso que yo trabajé queda ahí. Nadie más lo puede usar. Y es fundamental en todo trabajo científico la posibilidad que alguien lo use como base. O sea, lo que en mí fue el final, es imperioso que sea el inicio para otros investigadores. Fíjense, en este tema lo que me gustó es investigar implica actuar. No sirve, no puedo yo si no actúo, pero no es actuar solamente, ver, no, es ir, analizar, puede ser medir, puede ser entrevistar, puede ser hacer encuestas, pero fíjense, me gustó este esquema porque, bueno, la idea general, yo tengo un diagnóstico que a mí ese diagnóstico y esa idea general tiene que ser aparte de la información previa. Lo que ya estudiaron, los documentos, los productos de otros investigadores, a mí me van a servir para que esa va a ser mi piso. Y a partir de ahí yo planifico.
yo digo, bueno, ajá, ¿qué quiero saber? ¿Cómo lo puedo obtener? Y siempre, gente, siempre esa planificación va a ser modificada. O porque yo planifiqué justo analizar las madres que venían hoy al hospital. Ese día llovió y no vino ninguna. Entonces, fíjense cómo el camino tiene los avatares que lo que yo creí que iba a hacer, no lo pude hacer. Entonces, pero tengo que planificarlo y después replanificarlo. Esto que es así, que es lo que yo hacía, que voy avanzando, es un ida y vuelta. Bueno, no pude hacerlo o lo quiero hacer de lunes a viernes. Llovió 3 días, no fueron, bueno, lo voy a hacer lunes a viernes, no pude, lunes, martes, bueno, agrego la otra semana. De eso se trata investigar, de eso se trata transitar este camino. Entonces yo ya planifiqué y empecé a andar. Me llovió, tuve que volver, bueno, acá, volver a planificar, volver a obtener, a ver cómo lo voy a hacer, qué me quiero yo fijar. Bueno, ya recogí la información, voy a volver otra puesta en marcha. Ya es el segundo paso de acción. Yo ya obtuve los datos y ahora, ¿qué hago con esos datos? Otro accionar diferente dentro de todo este camino. Y yo veo que cuando me pongo, ¿no es cierto?, a analizar la información, veo que hay algunos datos, o me quedaron muchas mamás muy jóvenes y muchas mamás, y muy poquitas mamás muy grandes. Entonces ahí tengo que volver, fíjense, un tercer paso, otra puesta en marcha como para volver a obtener información. Y esto es importante. Ir y venir, ir y venir, ir y venir. Es fundamental. Así sea el análisis de un caso. Porque en general lo que vemos mucho en las jornadas o en los trabajos que se quieren presentar para congresos, para publicar, son muchos análisis de caso. Ahora, el análisis de caso puede ser riquísimo, muy importante, pero tiene que tener un objetivo. ¿Por qué quiero yo que la gente sepa de este caso que yo obtuve? Pero para eso yo tengo que leer muchos otros casos. ¿Y este caso qué es? ¿Igual a los otros? ¿Diferente? ¿Por qué lo pensé yo a este caso? O sea, lo importante de querer investigar es primero hacerlo con conciencia y que valga la pena perder ese tiempo, gente. Porque si yo perdí tiempo y actué y vine, y el producto no es bueno y no vale la pena ser leído, es como que malgasté todo ese tiempo. Entonces, hay que hacerlo metodológicamente y actuando sin lugar a dudas, pero que fundamentalmente que valga la pena todo ese tiempo que yo perdí en no solo presentar en un congreso, en una jornada, sino que valga la pena haber escrito eso para que alguien pueda leerlo y a él también lo ayude ese producto que yo obtuve después de haber transitado ese camino. En todo proceso de investigación encontramos 3 componentes. El objeto o producto, que es a dónde yo quiero llegar. O sea, esto ya es, ese producto, ese conocimiento, tiene que tener un objeto o un objetivo, que es lo que nosotros vemos en los trabajos científicos, un curso de acción, o sea, cómo yo lo realizo, cómo lo realicé, cómo lo voy a realizar, y el medio o condiciones de realización. Es decir, yo voy a ser o madres jóvenes, o madres más grandes, o madres de una situación económica baja, madres de situación económica alta. O sea, esto, fíjense que tengo un objetivo, un modo en que lo voy a hacer y en qué condiciones lo voy a hacer o lo realicé. Y acá este gráfico lo saqué de mi maestro de la maestría, que es Juan Zamaja, que bueno, falleció, es un epistemólogo y un filósofo epistemólogo y que estudió mucho sobre el método científico. Y fíjense que él fundamentalmente dice que el método consta de 3 etapas, ¿no?, en las cuales se debe validar. La primera etapa es la instancia conceptual, que es lo
teórico, que es esto de plantear el problema, conocer, todo lo hago en la cabeza, lo escribo, es plantear el problema. Después, la instancia empírica, es decir, bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Yo voy a ir, lo voy a encuestar, voy a hacerlo por entrevista, voy a hacer observando, voy a hacer midiendo, o sea, ¿cómo yo hago el diseño para obtener esos datos? Después, la instancia operativa, ¿cómo recojo esos datos? Si yo la recolección, o sea, obtener, cómo los organizo y cómo los trato. Esto es, en general, ya los resultados, ¿no es cierto?, de toda esa recolección que yo ya, en la segunda instancia empírica, ya diseñé cómo lo iba a hacer. Ya la instancia tercera de la operativa es ya la acción neta. Y fíjense que en todas tiene que haber una validación, que ya lo vamos a ver esto de que para que el dato sea confiable y válido, ¿a qué tiene que responder? Y después la instancia de validación es positiva. Fíjense, la elaboración de un documento y exponerlo, que todo el mundo pueda, ¿no es cierto?, analizar este producto que yo obtuve después de transitar ese camino. Yo espero, Gise, que vos me digas a ver cómo vamos, si se entiende, ¿cómo te parece a vos? Se entiende bien y vamos re bien, vamos bien. Yo creo que se va entendiendo bien. Cualquier cosa te voy leyendo el chat, pero bueno, no me comentaron más problemas de audio ni nada, así que venimos muy bien. Bueno, perfecto. ¿Qué preguntas me tengo que hacer yo cuando quiero investigar, cuando yo quiero obtener ese conocimiento? Saber qué quiero hacer. Esto es fundamental. Si yo no sé qué es lo que quiero hacer, es muy difícil empezar a transitarlo. ¿Cuáles son mis objetivos? Pero estos objetivos es decir, bueno, ¿a dónde quiero llegar? ¿Cuál es mi meta? ¿Qué cosas quiero yo lograr? ¿Qué quiero? Describir una situación, quiero experimentar, quiero explicar. ¿Cuáles son los objetivos de este accionar mío? Después, ¿cuál es mi contexto? O sea, bueno, ¿qué posibilidades tengo yo de lograr esto? Si yo digo, en este momento de pandemia, quiero conocer qué pasa con las madres y la lactancia en Bobrit, está complicado. Eso es indudable que está complicado. Entonces, yo tengo que conocer dentro de mi realidad qué cosas es posible y cuáles no. Y esto es fundamental. ¿Qué tiempo tenemos? Cuando nosotros empezamos a hacer el trabajo de investigación de vacuna y que vamos a hacerlo así, o sea, es muy difícil investigar con poco tiempo, muy difícil. Poco tiempo que yo como investigador le dedico y que yo como investigador, porque puedo hacerlo en un mes trabajando 16 horas por día. O puedo hacerlo en un año dedicándole 4 horas por día. Pero en definitiva yo tengo que tener idea cuánto tiempo tengo para transitar ese camino. Y bueno, por supuesto, ¿cuáles son mis hipótesis? ¿Cuáles son mis preguntas? ¿De dónde parto yo a partir de dónde, en qué situación estoy, en qué punto estoy para comenzar a transitar ese camino? Los métodos científicos son fundamentalmente los teóricos, que son válidos, una monografía en la cual uno hace una puesta a punto teórica de qué se conoce sobre alguna, yo creo que no sé si son todos relacionados con la medicina, pero por ejemplo con alguna patología o con algún tratamiento, o sea, es muy válido también. Y usan todos métodos teóricos, el análisis, la síntesis, la deducción e inducción, que ya vamos a ver, la deducción e inducción son como los dos métodos básicos de la metodología científica, el hipotético deductivo y el histórico. O sea, fundamentalmente a mí me interesa que analicemos deducción e inducción. Fíjense, el método deductivo se refiere a partir de premisas generales, lo voy a leer para no perderlos, referirse a una forma específica de pensamiento o razonamiento que
también puede ser como una manera específica de pensar mi investigación, que extrae conclusiones lógicas y válidas a partir de un conjunto dado de premisas o preposiciones. Dicho de una manera, es un pensamiento para de lo general a lo más específico. Y acá yo les puse un ejemplo bastante simple. Todos los perros son mortales. Pluto es un perro, deduzco que Pluto es mortal. Yo también, en general, hacemos diagnóstico los médicos utilizando el método deductivo. Por ejemplo, todos los chicos que tienen vesículas de tal característica que le explican que hace fiebre, que tiene tienen varicela. Bueno, este chico tiene esta característica, esta vesícula, esta bueno, concluyo que este chico tiene varicela. Entonces, fíjense que el método deductivo es a partir de leyes que ya otro estudió y analizó, a mí me permite sintetizar y llevarlo a un estrato mucho más específico o a un hecho mucho más concreto. El inductivo es mucho más complejo, va al revés, es desde lo individual genera la ley, desde lo individual genera la ley general. Por ejemplo, para que a mí alguien me pueda decir el cuadro clínico con todas las características de una varicela, tuvo que estudiar muchas varicelas. Y yo acá les puse un ejemplo también mucho más simple. Mi padre murió, mi padre era un hombre. Esas son dos premisas individuales. Bueno, yo puedo generalizar que todos los hombres se mueren. El método inductivo es mucho más complejo que el deductivo. En el método inductivo siempre hay puja, ¿qué vale más en la metodología científica, si la deducción o la inducción? Todo es válido, hasta la analogía. Yo cuando estudié la maestría, Samaja nos decía, la analogía también sirve como para investigar como base. Entonces, por supuesto que genera conceptos mucho más endebles, pero si yo digo, siempre que llueve se moja el piso de mi casa, digo, bueno, está mojado el piso de mi casa, yo puedo, por analogía, ayer llovió, el piso estaba mojado, hoy el piso está mojado, bueno, llovió. Ahora, si vivo en un departamento, puede ser que la vecina de arriba tiró un balde y me mojó el piso. Por eso es que decimos que la premisa final es endeble. Pero muchas veces, por analogía, sacamos conclusiones o decimos o premisas que muchas veces son válidas. Entonces, acá no se trata de decir cuál es mejor o peor, sino conocer que hay distintas maneras de analizar la realidad, y son todas válidas. Esto siempre hablando de métodos o caminos teóricos. Ahora bien, ¿cómo son los métodos empíricos? Yo acá marqué muy pocas, pero la observación, la medición. En medicina, la observación la podemos usar como observación sola, sin actuar, es difícil. Tener un caso de un enfermo o de alguien que presenta para nosotros una patología y observarlo solamente. Es difícil, se usa mucho más la observación en trabajos más sociales que en los clínicos. Clínicamente es como que no es ético solo observar una evolución. La medición, eso es muy fácil para nosotros, si queremos saber cuántos chicos, el peso o el estado nutricional, bueno, los pesamos. La experimentación, esto se hace, bueno, por ahí ahora con la vacuna se está experimentando, con la vacuna del COVID, y después el método hermenéutico, que es una mezcla de teórico y práctico, es más un análisis de los documentos y ver cómo esos documentos, ¿no es cierto?, han ido modificando la praxis humana o que han utilizado todos esos documentos. Ahora, yo les traje porque me gustó grafiquito de, fíjense, usted estaba la diabetes, como los niveles de investigación, pero esto no quiere decir de mayor importancia o menor importancia. En general, es como que
uno, cuando investiga algo, o una pregunta que yo me hago, en general, si yo quiero empezar a investigar cualquier problema, se empieza primero desde la parte exploratoria, que es la base de la pirámide, que es identificar, si es el caso de la diabetes, bueno, identificar la enfermedad en este caso. Si yo quiero hacer la lactancia, bueno, puede ser identificar primero, o sea, explorar todo, y fíjense que la base es muy amplia, entonces en los trabajos exploratorios tienen una, ¿cómo decirlo? No es una base, sino una población o un lugar de obtención de conocimiento muy amplia. Y fíjense que en la medida que lo hacemos descriptivo, ya voy achicando. Si yo quiero explorar la lactancia, puedo explorar todas las mujeres que dan de mamar. Ya, si yo quiero describir, ya tengo que ir achicando. Describo la lactancia con tales condiciones. Si yo hablo de diabetes, bueno, por ejemplo, la incidencia o prevalencia de la diabetes. En una población ya voy achicando mi población de estudio. Si lo hago relacionar es los factores de riesgo de la diabetes. Yo quiero asociar diabetes con algunas otras variables. Si quiero hacer lactancia materna, bueno, voy a decir, o con las edades, o con instrucción, o con número de hijos, ya voy achicando. Si yo lo quiero hacer explicativo, ya es mucho más, pareciera como más profundización de la investigación, pero todos son importantes, no es uno más como más profundo, pero se va achicando mi objetivo de estudio. Quiero explicar por qué esta mamá dio, o este grupo etario de mamá de estas características, dio de mamar hasta los 6 meses, hasta los 4, pero voy explicando y ya eso a mí me va achicando mi población. Después, el estudio predictivo, ya es el pronóstico. Fíjense, ya tengo que tener todos los que tienen diabetes y conocer, a ver, si este cuadro, ¿qué va a pasar con esta persona que tiene esta característica de diabetes? ¿Qué va a pasar, no sé, con su retina? Esto, fíjense que yo voy achicando cada vez más las leyes, ¿no? O sea, y mi población de estudio. Y después, bueno, ya el aplicativo, yo digo, el tratamiento de la diabetes, lo mismo va a pasar ahora con ¿no es cierto?, con el COVID. Pero ¿dónde empezamos? Las vacunas del COVID, ¿dónde empezó? Hasta achicarse, hasta poder, bueno, aplicarse y decir, bueno, esta vacuna es efectiva. Estos niveles no, vuelvo a decir, no quiere decir que sean más complejos o menos complejos en sí mismos, sino que en general hablan de una base, o sea, un documento que explicó, que identificó la diabetes, me sirvió para un trabajo descriptivo. El descriptivo sirvió para hacer un trabajo relacional. Pero si yo no tengo el exploratorio, no puedo empezar por un relacional. ¿Se entiende? No es como, bueno, este es mejor o este es peor. Es la base de uno sirve para el próximo. Bueno, en la metodología nosotros tenemos como 5 instancias importantes para tener en cuenta. ¿Qué tipo de investigación? Que vimos ahora algunos. Bueno, puede ser cuantitativo, puede ser cualitativo, puede ser exploratorio, puede ser experimental. Yo tengo que ir viendo dentro de mi investigación cómo la quiero hacer. Que muestra con quién quiero hacer, cómo voy a seleccionar. Si yo hago siempre en todo trabajo científico, yo tengo que decir, bueno, voy a hacer y voy a seleccionar esta. ¿Por qué? Y elijo esta y no elijo las otras. Tiene que quedar claro cómo hice yo la selección de mis unidades de análisis. Después, ¿qué variables voy a obtener de esas unidades de análisis que yo voy a analizar? ¿Qué variables yo quiero analizar? La edad, el peso, el hábito de fumar. ¿Cómo voy a hacer yo la obtención? ¿Qué técnicas investigativas? ¿Cómo voy a hacer entrevistas? ¿Voy a hacer encuestas? ¿Voy a ir a la casa? ¿Lo voy a hacer en el centro de salud? ¿Lo voy a hacer en el hospital? ¿Qué técnicas voy a usar yo para obtener todos esos datos? Y finalmente,
¿Cómo voy a analizar todos esos datos que yo previamente ya justifiqué? ¿Cómo los obtuve? ¿Por qué los obtuve? ¿Cuándo los obtuve? ¿Qué hice para obtenerlos? Bueno, el análisis también es importantísimo. A nivel macro, los dos tipos de estudios, metodológicamente hablando, son el cuantitativo y el cualitativo. Los dos muy válidos y muy importantes. En el cuantitativo importa el número, en el cualitativo no. Yo puedo hacer un trabajo de investigación cualitativo con 10 unidades de análisis. Si yo justifico por qué esas 10 y no hice 40, puede ser muy válido y un trabajo muy, muy interesante, que haya valido la pena haber sido hecho. En el cuantitativo tiene que ser muy justificado y tiene que ser la muestra, el muestreo al azar. ¿Por qué? Porque si no, puede ser sesgado, puede ser justamente, cuando armábamos este trabajo de vacuna, decíamos, bueno, no, vamos a hacerlo a partir de las madres que van al consultorio. Y uno puede decir, bueno, pero si la mamá va en época de COVID a la consulta, es probable que también lo vacune. Entonces si yo trabajo solo con esa mamá, puede ser que mi trabajo sea sesgado. Si yo digo, bueno, no, vamos a mandar que la mayor parte de las madres que tienen hijos de tal edad a tal edad, es más probable que ese trabajo sea menos sesgado que el otro que yo elegí, porque voy a hacer esas que vienen, ¿no? Entonces, es importante que mi unidad de análisis, toda mi muestra, sea azarosa cuando se trata de un método cuantitativo. En el cualitativo, el azar no es tan importante, pero tiene que estar justificado. En el cuantitativo siempre tiene que estar al azar la obtención de las unidades de análisis. En el cuantitativo, como técnica, lo que más se usa son las encuestas, porque yo necesito números. En el cualitativo son las entrevistas. Es muy difícil en el cuantitativo entrevistar si yo quiero entrevistar a 1000 personas. La entrevista es un proceso mucho más largo, que lleva mucho más tiempo, entonces mucho más difícil como técnica de obtención de datos la entrevista en un estudio cuantitativo. En el cualitativo, la observación participante. Este para mí fue una técnica muy importante que yo conocí cuando hice la maestría, que es esto de observar, pero yendo al lugar. Yo en la segunda maestría hice la significación de los programas alimentarios de las madres de Bajada Grande. Entonces yo me iba, por ejemplo, a la fila del club donde le daban la tarjetita para obtener los productos, y yo decía, y estar ahí con ellas no es lo mismo que ellos te lo cuenten. Ver que no está, van con 3 chicos, con lluvia, porque era ese día y no podían ir otro. O sea, esa información que yo tengo en la observación participante es totalmente distinta si ellas me la cuentan. Entonces, fíjense, esta técnica en los trabajos cualitativos a mí me da mucha más riqueza en la obtención. En el cuantitativo es mucho más difícil de usarla. Yo no digo que no, pero en general la observación participante es una técnica de obtención de datos mucho más usada en los cualitativos. En el cuantitativo, los programas de análisis de datos se usan siempre. ¿Por qué? Porque la cantidad de datos son muchísimos. Yo el que usé para mi tesis fue el SPSS, que es el que yo sabía usar y que a mí me sirvió muchísimo, pero hay en este momento, y en general, el que no maneja los programas estadísticos recoge los datos, hace la matriz de datos y se lo da a algún estadístico para que los procese y después yo analizo este resultado. En los estadísticos, bueno, el chico ha dado, o sea, uno en general cuando hace trabajos cuantitativos quiere conocer no solo el número en las N de mamás que dan de mamá hasta los 6 meses, sino, por ejemplo, también, si yo quiero relacionar, bueno, instrucción materna y las mamás de menores de 20 años que llegan hasta los 6 meses. O sea, asociar variables, la lactancia materna con la edad de la madre o la instrucción materna. Usamos estos estadísticos, el más conocido, el chico ha dado,
el psicoeducador a mí me dice si hay asociación. Es muy difícil en las investigaciones decir, la causa de esto es esto. Normalmente hablamos de que se asocia tal variable con tal variable. Asegurar que la causa de es esto es como demasiado ambicioso analizarlo desde el lugar de la causa, sí de la asociación. Eso es mucho más fácil y mucho más comprobable, y esto que yo puse acá, el valor de probabilidad de 0,01, ¿qué me dice a mí un valor de probabilidad de 0,01 o menor? Que eso es estadísticamente válido y que no es por azar que a mí me dio ese valor de chi cuadrado de asociación. En cambio, valores de probabilidades más altos que 0,1, puede ser que a mí me haya dado un chi, un valor de chi, como asociación por azar, no porque realmente estadísticamente tenga una validez. O sea, cualquier estadístico que a mí me dé un valor de asociación como que tiene relación con un valor de probabilidad alto, no es estadísticamente válido. Yo, si tengo un valor de probabilidad alto, yo no puedo decir que la instrucción materna se asocia con la lactancia exclusiva hasta los 6 meses. No, me dio sí ese valor, pero puede ser sí o sí por azar. No sé si se lo logran entender, bueno, después lo preguntarán si no por el chat. Hay otros estadísticos, el gamma, el Pearson, que ¿qué me da? No solo me dice qué relación hay, o si hay asociación, sino es si es una asociación directamente proporcional o inversamente no proporcional, directa o indirecta. ¿Qué quiere decir? Que a mayor instrucción, mayor lactancia exclusiva, mayor cantidad de, o sea, mamás con lactancia exclusiva hasta los 6 meses, o a mayor instrucción, menor probabilidad de que la mamá llegue a la lactancia exclusiva hasta los 6 meses. O sea, que estadísticamente hay muchísimas maneras de trabajar cuantitativamente los datos. Eso es amplísimo el panorama estadístico. En cambio, el cualitativo, yo acá puse, bueno, las entrevistas, las observaciones participantes y la retroalimentación. Es decir, bueno, yo obtuve que, vamos a ver que los datos en general en los cualitativos no los llamamos como datos de variables, sino como categorías. Las categorías es, qué sé yo, si yo quiero cualitativo decir, bueno, ver el grado de satisfacción de los pacientes que van a un centro de salud X. Entonces yo puedo decir, el grado de satisfacción es, por ejemplo, con respecto a sí, que la doctora los atiende re bien, que les lleva todo el tiempo, sí, bueno, ya la categoría es la atención de la doctora. Después me dicen, no, porque nunca consigo turno, yo no me atienden re mal en mesa de entrada. Bueno, la categoría tiene que ver con el grado de satisfacción con mesa de entrada de ese centro de salud. ¿Se entiende? Ya no es como en la medida que yo voy entrevistando a las pacientes o a la mamá, yo voy sacando categorías de cuáles le dan satisfacción o no le dan satisfacción. Y a su vez, después viene bien, por ejemplo, me siento en una sala de espera y sí, dice que yo no conseguí, y yo no le pude hacer el control de los 3 meses porque no había luz, nunca hay turno, y esta doctora, o no me atienden, no tengo que venir acá, no puedo pedirlo, me mandé una vecina y no se la dieron. O sea, después de que yo me senté en esa sala de espera y obtuve categoría, bueno, qué pasa con mesa de entrada, qué pasa con farmacia, en fin, las distintas categorías, yo puedo decir, bueno, voy a juntar a las mamás que yo entrevisté y hacemos una reunión y hacemos una retroalimentación. Es general, están contentas porque algunas me dijeron que sí, y ahí vuelven a salir otras cosas. Entonces, en lo cualitativo es mucho más el ida y vuelta, la retroalimentación de las distintas categorías que yo fui recogiendo. Ahora, los dos, cuantitativo y cualitativo, a mí me produce, ¿no es cierto?, el objetivo final, la meta es producir conocimiento. No sé cómo vamos con los tiempos. Bueno, esto es como ver, sí,
Arrancamos más tarde, Lili, pero seguimos con 29 conectados. No sé cómo estarán en el chat, si ellos pueden continuar por la hora, pero no nos ha desconectado nadie. Lo que ponía Gloria es que le cuesta identificar una variable, que justo ahora yo no le quise contestar en el chat porque sabía que ahora lo ibas a explicar mejor. Ahora vamos. Bueno, yo tengo un dato en mi investigación, es que Daniel Pérez es un bebedor moderado. En toda matriz de datos, sobre todo de los trabajos cuantitativos, hay una unidad de análisis, una variable y un valor de la variable. Entonces yo puse, Daniel Pérez es un bebedor moderado. La unidad de análisis, ¿quién es? O sea, ¿qué entidad a mí me dio esa información? En este caso, Daniel Pérez. La variable, ¿qué es? Esto, bebedor. Grado o de alcoholismo, o grado de ingesta de alcohol, o en fin. En este caso la variable es bebedor. Ahora, el valor, o sea, por ejemplo, grado de alcoholismo. Ahora, yo digo moderado. Para yo ponerle el valor a mi variable, ese valor tengo que justificar. ¿Por qué yo digo que Daniel Pérez es un bebedor moderado? Y ahí está lo que ya vamos a ver, un dato confiable y válido. Yo no puedo decir, y no, porque lo vi esta semana 2 veces chupado, y no lo vi 10 veces chupado. Entonces, eso no es un dato válido. Pero no sé si se entiende. Acá la variable es grado de alcoholismo. El valor de esa variable es moderado. Si yo quiero hacer, por ejemplo, el dato de lactancia materna, bueno, la unidad de análisis es la lactancia materna en Juanita Pérez. Juanita Pérez es mi unidad de análisis. La variable es lactancia. Ahora, ¿qué valor le doy yo? Bueno, una lactancia acorde o adecuada. Yo tengo que establecer qué y por qué yo digo que es adecuada. Eso tiene que quedar muy claro en mi investigación. Si yo digo que es moderado, no puedo decir porque lo vi chupado, no, porque yo estudié, porque yo analicé otros trabajos y se dice que una persona es moderadamente bebedor o alcohólico moderado cuando cumple ciertos requisitos. Y Daniel Pérez cumple esos requisitos para que yo lo encasille en el valor de moderado como consumidor de alcohol. Ahora bien, variable es lo que cambia, lo que yo mido. Eso es muy claro en un trabajo cuantitativo. En un trabajo cualitativo lo llamamos categorías. Esto es de satisfacción. Es muy satisfactorio. El grado de satisfacción es la variable que yo quiero analizar, pero no lo veo porque no lo mido. Entonces, en general, variable lo llamamos a lo que cambia, que yo lo puedo medir. En lo cualitativo, ¿qué es? Yo digo que, bueno, si esta variable es grado de satisfacción, lo tengo porque le encanta, siempre pide con esa doctora, porque en todos los controles lo ha hecho bien, pero fíjense que yo para decir que tiene una alta satisfacción, alta, media o baja, yo tengo que decir por qué es altamente satisfecho. No porque a mí se me ocurre, no, yo creo que ella viene cantando y está contenta porque va al centro de salud, yo voy a decir que está alta satisfacción con la atención de ese centro de salud. A lo mejor porque prefiere ir al centro de salud que quedarse en la casa y viene recontenta. Tiene muchos chicos y es el momento que sale de ese medio que la está agobiando. ¿Se entiende? O sea, es fundamental que el valor que yo le dé a mi variable de mi unidad de análisis esté muy fundamentado. ¿Por qué yo digo que es moderado? ¿Por qué yo digo que está satisfecha? Y eso es un error muy común en los trabajos de investigación, que no se justifica, pero científicamente, porque yo digo, yo puedo decir, por ejemplo, que no, el grado de drogadicción es alto. Yo le escuchaba los otros días a esta chica, bueno, no me va a salir, que habló sobre drogadicción, la cantidad de parámetros que hay que tener en cuenta para hablar de cómo se drogan los chicos, cuánto se drogan los chicos. Entonces, fíjense que si yo
le quiero poner un valor a una variable sin haber estudiado antes, es imposible. Es imposible. Ya alguien tuvo que hacer una descripción de esa variable como para que yo pueda decir que Pérez es un bebedor moderado, o bajo, o alto. Pero entonces, fíjense, la variable es lo que yo estoy analizando. La unidad de análisis, ¿a quién analizo en ese momento? ¿Quién me da a mí o qué me da a mí esa información? Y siempre toda variable tiene que tener un valor justificado, validado. Ese dato, por ejemplo, llegó grado de nutrición. Tiene que ser, el grado de nutrición es bueno. Para yo decir que el grado de nutrición es bueno, tengo que haber obtenido ese dato de una manera confiable. ¿Cómo lo tuve? No puedo decir yo, no, bueno, yo este chico está bien, lo veo gordito, está con... O sea, si yo no lo pesé en una balanza, desnudo, sin pañales, en las mismas condiciones, yo no puedo decir que el peso de ese chico es el peso que yo pesé. Entonces, ¿cómo lo obtuve? Le da confiabilidad al dato. ¿Y por qué digo yo que es un bebedor? El valor que le da validez a ese dato. Fíjense, ¿cómo obtuve ese dato? Le da confiabilidad. ¿Y por qué yo digo que ese valor que yo digo es el que yo digo? Tiene que ser por en qué me basé yo para dar el valor que yo le doy a mi variable. Y aparece acá el indicador. En muchos trabajos uno dice, bueno, el indicador. ¿Qué quiere decir indicador? Indicador se refiere al valor de esa variable. Ahora fíjense, esa variable, yo hablo que el indicador es cuando la variable tiene una dimensión acorde, confiable para el dato. Es muy raro que analice el peso de un chico o el grado de alcoholismo por el tipo de vino que toma, por ejemplo. Eso es una dimensión que no le da confiabilidad a mi dato. Y después yo digo, bueno, es un bebedor que me está dando, ¿no es cierto? Fíjense, moderado, a mí me indica que ¿cómo obtuve yo ese valor de moderado? ¿Qué procedimiento yo seguí? Es mucho más significativo. Yo digo, bueno, si yo digo, este chico está bien nutrido porque tiene varios rollitos, ese procedimiento de obtener ese valor de bien nutrido no me da validez a mi dato. ¿Se entiende? Y bueno, la dimensión, o sea, me voy con grado de alcoholismo y peso, pero como para poder representar más a qué me refiero cuando yo hablo de confiabilidad y validez. Todos los datos tienen que ser confiables y válidos. Tienen que tener una dimensión científica y acorde y segura y válida, y un procedimiento acorde, seguro y válido. Y esto a mí me va a dar seguridad, validez y confiabilidad si yo previamente estudié el problema que quiero analizar. Tengo que tener una base científicamente comprobada. Bueno, y yo acá le traje esta tablita para un poco referirme a esto de asociar variables. Fíjense, acá es una variable fracaso escolar y otra variable es apoyo escolar. Son dos variables. Por ahí en todo caso, que preguntó por qué es una variable, por ahí después si en el chat quiere hacer otra pregunta, la respondemos al final. Pero entonces acá las dos variables, las dos asociaciones, fracaso escolar, sí o no, y apoyo escolar, sí o no. Cuando yo hago asociación de variables, que en una celda haya menos de 20 unidades de análisis, no es válido, estadísticamente no es significativo. Entonces, cuando yo asocio variables, es importante que cuantitativamente en todas las casillas haya más de 20. Porque si no, puedo hablar de que está sesgado en mi estudio. Eso ya es así. Bueno, hasta acá, más o menos, de qué se trata esto de la metodología, del camino que tenemos que transitar. Y ahora yo esto lo voy a hacer muy escueto, pero a raíz de leer tantos trabajos, como que quería hacer algunas disquisiciones, pero ya lo va a profundizar Gisela. Esto es la base, no quiere decir que todos tienen que ser así. Lo que sí yo les digo que si están así,
es altamente probable que el documento, después hay que ver cómo lo lleno, pero que el documento, si tiene todos estos capítulos o ítems, están bien documentado, bien construido. Tiene que tener un título, un resumen, una introducción, objetivos, antecedentes, tengo que saber yo, esa persona que investigó este tema, de dónde partió, qué leyó, porque a mí eso también me da una cierta seguridad de que, bueno, esta persona partió de una buena base. Ahora, si lo leyó a Juancito Pérez, bueno, me parece que no estuvo bien informado, o por lo menos lo voy a leer desde otro punto de vista. Un marco teórico que ahí ya, no es mis antecedentes que yo leí, sino, bueno, mi teoría se basa, o es esta. Yo digo porque leí a esta persona y yo digo que la lactancia exclusiva es buena que sea hasta los 6 meses. ¿Por qué? Por esto, ¿verdad? Porque lo dice la SAP, ¿se entiende? Entonces, mi marco teórico es, llega la lactancia materna, ¿por qué la lactancia materna es buena? En fin. Material y métodos acá es, ¿qué usé? ¿Qué? Fue una entrevista, fue un papel, grabé la entrevista, fue una encuesta, le hice por mail. ¿Cómo lo hice? El método, que es cómo, es qué usé y cómo lo usé. Porque yo puedo usar una balanza que está recalibrada, está perfecto, pero lo pesé vestido. Entonces, tiene que quedar claro esto. ¿Cómo? ¿Dónde? Material y método tiene que decir dónde. ¿Por qué elegí ese lugar? ¿Cuándo fui? Cuanto más información uno dé en material y métodos, mejor, porque a mí me dice, bueno, no, sí, esta persona, ahí los detalles no abundan. Al contrario, decir, bueno, yo estudié a los chicos de 1 año a 2 años de tal barrio que fueron en estas condiciones, hice la muestra, la saqué así, fue por todos los primeros 5 números de tal, o sea, y que al lector, al que le dice, sí, está bien, eligió esta matriz de datos, esta unidad de análisis, la eligió, me deja a mí contento, me parece una buena manera de elegir la unidad de análisis. Bueno, los pesos desnudos, los pesos de una balanza, ¿se entiende? Ahí es bueno explicar, ya vamos a hablar un poco más, y después los resultados, que es decir, bueno, a mí el resultado me dio esto, y relacionándolo con el otro trabajo, a mí no coincide, pero a mí, en este lugar pasa esto, o sea, ¿por qué no coincide? ¿Por qué puede ser que no haya coincidido? ¿O por qué otra población? Eso es el tema de la discusión de los resultados. Ahora, y en los resultados siempre hay que decir, bueno, yo analicé 100 chicos, y de esos 100 chicos, 15 no volvieron, entonces ya los deseché. Siempre que yo descarto, y después, que me pasó en uno de los trabajos que decía, bueno, se analizaron 100 chicos, y después los chicos estudiados, que se analizaron los datos, eran 94. Esos 6 no estaban perdidos, pero no sabe por qué no estaban esos 6. Es importante, si yo digo, mi muestra fue de 100, pero después los datos eran de 94, ¿qué pasó con esos 6? No volvieron, no firmaron el consentimiento, en fin, tengo que saber yo qué pasó con los que no analicé. Las conclusiones en general es, este trabajo concluye que la madre de tal lado dan de mamar, la madre con mejor instrucción, o sea, cortito. Las conclusiones es frases que concluyen, o sea, este trabajo concluye esto, puede ser una página. Lo que sí tiene que ser muy rico es la discusión, el análisis de los resultados. Después la bibliografía, eso sí o sí. Y bueno, los anexos es si yo digo, bueno, quiero poner un modelo de encuesta, quiero poner un mapa del barrio donde yo trabajé, cuánto queda, qué lejos queda del centro, en fin, cuántas calles de tierra tiene, en fin, eso es lo que va en los anexos. El resumen es, un resumen, pero tiene que estar todo.
tiene que estar el material y método, no como va a estar desarrollado en el documento, pero tiene que estar resumido todo el trabajo, incluido las conclusiones, los resultados. Una cosa cortita, pero porque en general uno lo que lee es el resumen antes de leer todo el documento. Ah, mira, este le dio, a ver, voy a ver cómo, me gusta esto, uno es como que con el resumen vende todo el camino ese que recorrió. La introducción, me introduce a mí, digo, porque yo me parecía que la lactancia no era buena en el barrio, se pere, entonces yo quería ver, y yo sé que la lactancia es importante, porque la inmunidad, porque el vínculo, y como dice, bueno, este tipo está preocupado, algo que pasó, me introduce en lo que voy a leer después. Objetivos, esto es muy importante, no puede estar dentro del objetivo del documento, ser presentado en un congreso, no puede ser, nunca, nunca. El objetivo es, ¿cuál es mi meta? ¿Qué quiero yo conocer? ¿Qué quiero yo lograr? En general, está bueno poner objetivo general, que es el objetivo del trabajo a nivel macro. Yo quiero conocer la situación, el análisis situacional de las madres con respecto a la lactancia exclusiva hasta los 6 meses, en el barrio tanto, de la ciudad de tanto, poner todos los datos que al que va a leer el trabajo ya lo sitúen dónde y cuál fue la meta macro de ese trabajo. Los particulares es bueno. Quería, primero, conocer cuántas mamás llegan con lactancia exclusiva. Segundo, si hay asociación de interescolaridad y las mamás que llegan. Tercero, si hay relación entre el número de hijos y las mamás que llegan hasta. ¿Se entiende? O sea, ahí se desglosa el macro. Esto es lactancia exclusiva hasta los 6 meses. Después ya voy poniendo cada uno de los objetivos a donde yo quiero llegar. Siempre. Todos los objetivos se inician con el verbo infinitivo, siempre. Lo que es conocer, determinar, identificar, explicar, bueno, ahora no me sale más ver, siempre. Eso es una regla. Bueno, los antecedentes es, pero acá tengo que decir, bueno, se leyó tal cosa que decía tal cosa, el otro trabajo, o sea, yo acá en general describo muy escuetamente todos los estudios o trabajos que yo analicé como punto de partida para empezar a recorrer ese camino. Marco teórico, esto es importante. ¿Qué se sabe con respecto a este trabajo, a este tema que yo estudio, esta problemática? Y siempre con citas, gente. Que yo la cita lo puedo poner uno y que después, eso en bibliografía, eso, que yo dije que la lactancia exclusiva conviene o es mejor que sea hasta los 6 meses, lo dice ¿quién? ¿Quién dice? Ahora, si es de producción propia, bueno, no, pero en general todos nuestros marcos teóricos es que algún otro lo estudió, algún otro lo dijo. Eso le da seriedad a ese trabajo. ¿De dónde saqué yo este concepto teórico? Siempre. Bueno, el material y métodos, acá yo pongo, ¿qué tipo de estudio? En el tipo de estudio, a mí me dice es un análisis situacional, es cualitativo, es cuantitativo, es retrospectivo, es longitudinal, que ahí hay variedades de los tipos que les guste. Elijan el que más les cuadre. Y el material y método, esto que decíamos, ¿dónde lo hice? ¿En qué barrio? ¿Con qué madre? ¿Cómo hice? ¿Cómo obtuve las unidades de análisis? Esto no importa que ustedes parezcan, no, pero ¿para qué quiero yo poner que fue en el barrio de tanto? Sí, todo, en el barrio, qué madres, qué quiero conocer, cómo, acá es cómo obtuve, cómo. Toda la información que yo obtuve, cómo la obtuve. Y dónde, por supuesto, qué material utilicé, qué balanza, de que si estaba calibrada, si no estaba calibrada, si lo hacía vestido, si lo hacía desnudo, si lo hacía, no sé, llorando, si no lo hacía llorando, después de tomar, en fin. Cuanto más detalles de, más confiabilidad y validez le dan a mi información obtenida. Bueno, acá no lo vamos a decir, pero fíjense, cuantitativo, o sea, todo esto son como tipos de trabajo, esto les va a quedar, así que no vamos a hablar mucho más. Bueno,
Esto, fíjense, el método, ¿cómo lo obtuve? Observación, yo decía, bueno, observé, puede ser una observación participante, encuestas, entrevistas, grupos de enfoque, decir, bueno, no, junté uno y a su vez decir, bueno, grupo, ¿por qué elegí este grupo y no el otro? El experimento, eso queda muy claro, o sea, esto en general en laboratorios, análisis de datos, estudio de archivos, esto es, obtuve datos teóricos, y después los métodos mixtos que pueden ser encuestas y entrevistas, a su vez las encuestas pueden ser estructuradas, semiestructuradas, o sea, eso hay mucha variedad y eso está escrito en todos lados. Esto es, el muestreo es un principio que especifica cómo yo elegí la selección de mis unidades de análisis. Y fíjense, la elección del método de muestreo a mí me da confiabilidad. O sea, yo decir, claro, ahora si yo digo solamente las que van, me pueden quedar en el tintero todas las que no van, que también es rico. También me dicen, bueno, ¿por qué no van? Entonces, fíjense cómo yo obtengo las unidades, las muestras son las unidades de análisis. Cada una de las, a mí me sale madre, pero puede ser chicos, puede ser hospitales, puede ser mesas de entrada, o sea, cada mesa de entrada que yo analice es una unidad de análisis. La mesa de entrada del DOMAC, la mesa de entrada del Golding, cada mesa de entrada es una unidad de análisis. Bueno, esto ya lo dije, los resultados de discusión. Es muy importante que diga, bueno, mi resultado dio que las madres llegan, no sé, en un 90% a los 6 meses con lactancia exclusiva. Y sin embargo, la doctora Pinguli vio que no, pero bueno, ella, puede ser que sea porque mi trabajo era, o sea, esto de comparar mis resultados con otros trabajos también me da seriedad a los resultados y a qué esta discusión, a dónde yo llegué y por qué arribé a esa conclusión o a ese resultado. Fíjense que todo esto que yo les estoy diciendo es como para que valga la pena haber transitado ese camino. Y que el que lo lea se quede contento que yo caminé ese camino. Algo le aporte, no contento, sí, qué lindo, pero porque me aportó. Y a mí lo que me aporta, si yo soy serio cuando elijo qué quiero leer, también es importante decir, bueno, sí, esto lo obtuvo de tal manera, a mí esto me da confiabilidad en los datos que me está presentando este investigador o este médico o esta persona. Bueno, las conclusiones ya lo dijimos, escuetas y en muy poquitas renglones. Citar todas las figuras y tablas, todas. Si yo pongo una figura en un documento, tengo que decir, esta figura la saqué de tal persona. Si yo hago una tabla, presento una tabla que no la hice yo, tengo que decir, bueno, esta tabla, o si no pongo tabla 1 y en referencia tabla 1 sacada de ver. Lo que no es producción propia tiene que decir de dónde viene. El autor de esa figura o de esa tabla tiene que figurar, tiene que estar en ese documento. Bueno, esto ya está. La bibliografía, bueno, Gise después le va a decir cómo hay reglas como para presentar la bibliografía. Y esto me pareció importante. Todo es inútil si se queda solo en el pensamiento o planes y no se pasa a la acción. Si yo digo, mira pero nos pasa en el COVID, si nos pasamos no, porque el COVID, mira cómo nos encerraron, mira cómo, bueno, algo tenemos que sacar de algo tenemos que cambiar en nuestro accionar. Yo digo, no, ves que las madres no le dan acá, nadie que da la teta. Bueno, yo tengo que ir a analizar eso, a empezar a transitar lo que para mí es un problema. Si yo solo lo vivo como problema y a mí no me moviliza a actuar, bueno, más vale que ni lo pensemos. Y esta frase, sino que yo acá, a ver, Pierre Bourdieu es un sociólogo, bueno, ¿no? que a mí me encantó esta frase. Es importante que en el espacio en el cual se produce el discurso o el conocimiento sobre el mundo social, pero también el mundo social, él lo considera el mundo biológico, o sea, en el mundo en el cual nos vivimos, en las sociedades que nos vivimos, es importante que ese espacio siga funcionando como un campo de lucha, en el cual el polo dominante no aplasta al polo dominado. La ortodoxia de la herejía, porque en este ámbito, mientras hay lucha, hay historia, es decir, hay esperanza.
que no investiguemos ni que querramos llegar al lugar que otros quieren que lleguemos. Que nosotros decidamos a dónde queremos llegar. Bueno. Muy bien, Lili, la verdad que fue excelente la clase. Ahora te voy a ir leyendo el chat. Pero bueno, ya varios se ponen que excelente la clase, que estuvo genial. Eh, Muchas gracias. Si bien arrancamos un poquito más tarde, la verdad que se escuchó perfecto y las diapositivas han sido muy provechosas. Me pidieron también si las podíamos compartir al PowerPoint, y luego no tenés problema. Ya te grabamos, así que estás grabada. Te vamos a editar. Es inconveniente técnico realmente, pero bueno, gracias a ustedes se pudo subsanar. Esteban, infaltable, Esteban. No, sí, la verdad que sí, muchas gracias, Esteban, a la distancia por la ayuda. Sí, se entendió muy bien. Lo que yo les iba a aclarar que en la próxima exposición vamos a charlar bien de cómo escribir cada partecita, por eso Lili no se explayó en esto, sino más bien que se entienda desde la parte global de cómo comenzar la investigación y cómo ir larvando esos pasos, ¿viste? Cómo se van entrelazando, y sí vamos a empezar a hablar bien de cómo se redacta un título, cómo se redacta un objetivo, para que quede un poco más claro en la ejecución. Pero como Lili los invitó, y que me parece que es lo que en este curso estamos proponiendo, es arrancar una investigación, pero arrancarla con tiempo, con pasos, con todo lo que tiene que tener una investigación para ser realmente válida, que es tener todo redactado previamente, tener definido, como decía Lili, bien la variable que quiero estudiar, y que eso hace que el trabajo sea realmente válido y sencillo, o sea, y más sencilla su ejecución, que si arrancamos con los datos y después queremos redactar, que Lili lo dejó muy claro. Bueno, acá me ponen que les gustaría volverla a escuchar, así que sí, queda grabada en el canal de YouTube. Después yo les voy a pasar por mail, ahorita a todos los inscritos al curso, la clase anterior también del doctor Enríquez, en PowerPoint, si les sirve también para imprimirla o poder machetearla, la de Lili, y también en el canal pueden repasar las clases. Si tienen alguna duda, no tengo problema de leerla, o si quieren activar su micrófono y preguntarle directamente a Lili, también. Variable, que es una variable, si más o menos le quedó claro el tema de qué es una variable. Sí, no, a ver, Gloria me parece que era la persona que había consultado. Ah, sí, gracias, Lili. Ah, bueno, bien. Bueno, les agradezco infinitamente la paciencia y que bueno, que no se hayan ido y hayan... Se quedaron todos, así que estaban reatentos. El canal de YouTube, si querés, pasamos el enlace, Mariana, que se comunicó acá por el chat, lo pasamos por mail, así les queda para directamente cliquear y ya pueden repasar la clase de Lili, que estuvo fantástica. Bueno, muchas gracias, gracias Giselle y a los organizadores del curso por tenerme en cuenta. Espero que les haya servido realmente. No, así sirvió mucho. Acá te siguen felicitando, Lili, por el chat. Así que bueno, nos vemos en el próximo encuentro, es dentro de 15 días, hasta el lunes, una clase más práctica, que esperemos que sea amena como fue esta clase, para que puedan empezar a redactar su proyecto de investigación, porque recuerden que este curso se aprueba con un examen final y un proyecto de investigación redactado por cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos, perdón que terminamos un poquito tarde, pero bueno,